Ahí estaba yo, en mi propia sala, viendo cómo mi nuera Patricia arrastraba 6 nietos a mi casa gritando: «Ya que no trabajas, cuida a los nietos por un tiempo». Mi hijo Rodrigo trajo las maletas y organizó donde cada uno debería dormir, como si mi hogar fuera un hotel barato. Pero lo que ellos no sabían es que 1 hora después, se darían cuenta de que habían cometido el error más grande de sus vidas. Soy Fátima, tengo 64 años, y durante los últimos 3 años he vivido sola en esta modesta casa de 2 habitaciones. Desde que enviudé, mis propios familiares me han tratado como si fuera una carga inútil, una anciana que no sirve para nada más que cuidar nietos gratis. Patricia, mi nuera, siempre me ha despreciado. Cada vez que me ve, hace esos gestos de desdén, como si mi presencia la molestara profundamente. Para ella, soy solo la suegra vieja que vive de una pensión miserable y que debería estar agradecida por cualquier migaja de atención que le den mis nietos. Pero ese día, cuando vi sus rostros cansados, cuando escuché a la más pequeñita sollozar silenciosamente mientras Patricia la empujaba hacia adentro, algo dentro de mí se quebró de una manera diferente. «Los gemelos van en el sofá», ordenó Rodrigo sin mirarme a los ojos, señalando mi pequeña sala. «Las niñas pueden dormir contigo en tu cama, y estos 2 en mi antigua habitación». Hablaba de mis nietos como si fueran paquetes que necesitaban ser acomodados en cualquier rincón disponible. Patricia se cruzó de brazos y me clavó esa mirada despectiva que también conocía. «Espero que no tengamos problemas, suegra. Los niños comen mucho y hacen ruido, pero tú tienes tiempo de sobra para lidiar con eso, ¿verdad?». Su sonrisa era veneno puro. Los 6 pequeños me observaban con una mezcla de miedo y esperanza. Emma, la más pequeña de 4 años, se aferró a mi falda con sus manitas temblorosas. Los gemelos de 8 años, Pablo y Pedro, mantenían la cabeza baja como soldados derrotados. Las niñas medianas, Sofía de 6 y Lucía de 7, se abrazaban entre ellas, mientras que el mayor, Antonio de 12 años, tenía esa expresión de rabia contenida que solo los niños maltratados conocen. «¿Y por cuánto tiempo exactamente?», pregunté, tratando de mantener la voz firme mientras mi corazón latía como tambor de guerra. Patricia soltó una carcajada cruel. «Por el tiempo que sea necesario, suegra. Rodrigo y yo tenemos cosas importantes que resolver, trabajos que atender, una vida que vivir. No podemos estar cargando con 6 niños todo el tiempo». Rodrigo evitaba mi mirada, pero pude ver la vergüenza en sus hombros caídos. Mi propio hijo, el mismo que crié con tanto amor y sacrificio, ahora me hablaba como si fuera una empleada doméstica. «Mamá, solo será temporal. Sabes que Patricia tiene razón, tú no trabajas y tienes esta casa vacía». «Esta casa vacía», repetí sus palabras lentamente, sintiendo como cada sílaba se clavaba en mi pecho como espinas. Durante años había soportado sus desprecios, sus comentarios hirientes, sus miradas de lástima. Pero usar a mis nietos como excusa para humillarme era cruzar una línea que nunca pensé que atravesarían. Emma empezó a llorar más fuerte, y automáticamente la levanté en mis brazos. Su cuerpecito temblaba contra el mío, y pude sentir que no era solo cansancio lo que la embargaba. Había algo más profundo, más oscuro en la manera en que todos mis nietos me miraban. «¿Han comido algo hoy?», les pregunté suavemente, pero Patricia intervino antes de que pudieran responder. «Por favor, suegra, no los malcríes preguntándoles constantemente si tienen hambre. Ya comieron en el camino». Su voz tenía esa dureza que usaba cuando quería terminar una conversación. Pero Antonio, el mayor, me miró directamente a los ojos por un segundo, y en esa mirada vi algo que me heló la sangre. Era una súplica silenciosa, una petición de ayuda que no podía expresar con palabras delante de sus padres. En ese momento, mientras veía cómo Patricia revisaba mi refrigerador con desprecio y Rodrigo acomodaba las cosas sin preguntarme nada, pensé que tal vez era hora de que mis propios familiares conocieran quién era realmente Fátima. Porque lo que ellos no sabían, lo que nadie en esta familia sabía, era que yo guardaba un secreto que podría cambiar todo en un instante. Un secreto que había mantenido oculto durante años, esperando el momento correcto para revelarlo. Patricia se acercó a la ventana de mi cocina y frunció el ceño. «Este barrio se ve cada vez peor, suegra. Menos mal que solo estaremos de paso». Sus palabras goteaban desprecio hacia mi hogar, hacia mi vida, hacia todo lo que yo representaba para ella. «Al menos aquí los niños tendrán un techo», murmuré, pero ella ya no me escuchaba. Estaba enviando mensajes por su teléfono,
probablemente diciéndole a sus amigas lo generosa que había sido al dejar a sus hijos con la abuela inútil. Y ese momento estaba a punto de llegar. No se preocupen por nosotros, continuó Patricia mientras guardaba su teléfono en esa cartera de marca que siempre llevaba como trofeo. Estaremos ocupados los próximos días, así que será mejor que no nos molesten con llamadas innecesarias. Me miró de arriba abajo con esa expresión que reservaba para las cosas que consideraba inferiores. Espero que sepas cocinar algo decente, porque estos niños están acostumbrados a comida de calidad. Rodrigo finalmente levantó la vista, pero en lugar de dirigirse a mí, se enfocó en organizar las pertenencias de los niños como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver rápidamente. Los uniformes escolares están en la maleta roja. Mamá. Emma y Sofía necesitan estar en el colegio a las 8 de la mañana, los gemelos a las 7:30, Lucía tiene clases de danza los martes y jueves, y Antonio tiene entrenamiento de fútbol. ¿Entrenamiento de fútbol?, pregunté, notando cómo el niño bajaba la cabeza al escuchar esto. Sí, aunque últimamente no ha estado rindiendo como debería, intervino Patricia con esa voz áspera que usaba cuando hablaba de los logros de sus hijos. Le dije que si no mejora sus calificaciones, se olvide del deporte. Los niños de hoy en día necesitan presión para destacar. Antonio apretó los puños, y pude ver las lágrimas que luchaba por contener. Este niño de 12 años cargaba un peso en sus hombros que ningún menor debería soportar. Los otros 5 permanecían en silencio absoluto, como si hubieran aprendido que hablar podía traer consecuencias desagradables. ¿Y el dinero para los gastos?, pregunté, sabiendo perfectamente cuál sería la respuesta. Patricia soltó otra de sus risas despectivas. Suegra, por favor, no seas dramática. Son solo niños. ¿Cuánto pueden comer? Además, seguramente tienes algo ahorrado de tu pensión. No puede ser que vivas tan ajustada como aparentas. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Durante años, Patricia había asumido que yo era una carga económica, una viuda pobre que sobrevivía con migajas del gobierno. Cada reunión familiar era una oportunidad para que ella y Rodrigo me recordaran lo poco que valía mi contribución a la familia. La nevera está casi vacía, observé, abriendo la puerta para mostrarles el contenido. Y no tengo suficientes camas para todos. Los niños son flexibles, respondió Rodrigo encogiéndose de hombros. Cuando éramos pequeños dormíamos en el suelo sin problema. Esta generación está muy malcriada. Emma se aferró más fuerte a mi cuello, y pude sentir cómo su respiración se agitaba. La pequeña de 4 años parecía aterrorizada ante la idea de dormir en el suelo de una casa desconocida, lejos de todo lo familiar. Mira, suegra, continuó Patricia mientras se retocaba el maquillaje en el espejo de mi sala. Te voy a ser completamente honesta. Rodrigo y yo necesitamos tiempo para nosotros, para solucionar algunos asuntos importantes. Estos niños han estado muy demandantes últimamente, y francamente, necesitamos un descanso. Un descanso de sus propios hijos. La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla, y el silencio que siguió fue más denso que el humo. Patricia se giró lentamente hacia mí, con esa sonrisa peligrosa que aparecía cuando alguien se atrevía a cuestionarla. Perdón, acabas de juzgar mi manera de ser madre. Su voz se volvió venenosa. Tú, que criaste a un hijo que apenas puede mantener a su familia, me vas a dar consejos sobre maternidad. Rodrigo se puso tenso, pero no dijo nada en mi defensa. Como siempre, eligió el silencio cobarde antes que enfrentar a su esposa. Los niños nos observaban con esos ojos enormes llenos de miedo, como si estuvieran acostumbrados a presenciar este tipo de enfrentamientos. No estoy juzgando, mentí, tratando de calmar la situación. Solo me preocupan los niños. Los niños estarán perfectamente bien contigo, declaró Patricia, recogiendo su cartera. Al fin podrás sentirte útil por una vez en tu vida. En lugar de estar aquí sola todo el día viendo telenovelas, tendrás un propósito real. Sus palabras se clavaron profundo, porque sabía exactamente dónde atacar. Durante años, Patricia había construido una imagen de mí como la suegra inútil, la viuda aburrida que no tenía nada mejor que hacer que estorbar en la vida de su familia perfecta. ¿Cuándo planean regresar?, insistí, mientras Emma jugaba nerviosamente con los botones de mi blusa. Cuando sea necesario, respondió Rodrigo de manera evasiva. Podrían ser unos días, tal vez semanas. Depende de cómo vayan las cosas. Semanas.
Mi voz se quebró ligeramente. Patricia se acercó hasta quedar frente a mí, tan cerca que pude oler su perfume caro y ver el desprecio cristalizado en sus ojos. Suegra, espero que no vayas a crear problemas. Estos niños necesitan estabilidad y disciplina, no los malcríes con tus lamentos de anciana solitaria. Si no puedes manejar la situación, podemos buscar otras alternativas. La amenaza era clara. Si yo protestaba, si me quejaba, encontraría la manera de alejar a los niños de mí completamente. Era su forma de mantenerme controlada, usando mi amor por mis nietos como cadenas invisibles. Entiendo, susurré, odiando cada letra de esa mentira. Los siguientes 20 minutos fueron un desfile de instrucciones rápidas, empujones suaves a los niños para que se despidieran y besos falsos en mejillas que no querían esos contactos. Patricia revisó una última vez que no se hubiera olvidado nada importante de sus pertenencias, porque las cosas de los niños claramente no entraban en esa categoría. Cuando finalmente se marcharon, el silencio que quedó en mi casa era más pesado que el plomo. 6 pares de ojos me miraban con una mezcla de esperanza y terror, esperando a ver qué tipo de adulto era yo realmente. Emma seguía en mis brazos, pero ahora las otras 5 criaturas se acercaron lentamente, como animales heridos buscando refugio. Antonio, el mayor, fue el primero en hablar. Abuela Fátima, susurró con voz rota, tú también nos vas a gritar. El corazón se me partió al escuchar la pregunta de Antonio. Este niño de 12 años, que debería estar preocupándose por videojuegos y amigos, me preguntaba si yo también los iba a maltratar. ¿Qué tipo de vida habían estado viviendo estos pequeños? No, mi amor, le respondí con la voz más suave que pude reunir. Aquí nadie les va a gritar. Aquí están seguros. Los 6 niños se relajaron visiblemente, como si hubieran estado conteniendo la respiración durante horas. Sofía, la de 6 años, se acercó tímidamente y tocó mi mano libre. ¿De verdad, abuela? ¿No nos vas a castigar si hacemos ruido? Esa pregunta me golpeó como un martillazo. Estos niños habían aprendido a caminar de puntitas por la vida, a existir en silencio para no molestar a los adultos que se suponía debían cuidarlos y amarlos incondicionalmente. Pueden hacer todo el ruido que quieran, les aseguré, sentándome en el sofá para estar a su altura. Esta es su casa ahora, y en esta casa los niños pueden ser niños. Emma se acurrucó contra mi pecho, y por primera vez desde que llegó, la sentí relajarse completamente. Los gemelos, Pablo y Pedro, se sentaron en el suelo cerca de mis pies, mientras Lucía se acomodó en el brazo del sofá. Antonio permaneció de pie, como si estuviera listo para proteger a sus hermanos menores si algo salía mal. ¿Tienen hambre?, les pregunté, y las cabecitas asintieron al unísono. Mamá dijo que no teníamos que pedir comida hasta la cena, murmuró Pedro, uno de los gemelos. Bueno, aquí las reglas son diferentes, les expliqué mientras me levantaba con Emma todavía en brazos. Aquí pueden pedir comida cuando tengan hambre, agua cuando tengan sed, y abrazos cuando los necesiten. Mientras preparaba unos sándwiches simples con lo poco que tenía en la nevera, observé cómo interactuaban entre ellos. Antonio ayudaba automáticamente a los más pequeños, Lucía cuidaba que Sofía no se lastimara con nada, y los gemelos compartían todo por instinto. Estos niños habían desarrollado un sistema de supervivencia entre hermanos que me rompía el alma. Antonio, lo llamé suavemente. ¿Puedes ayudarme a servir la leche? El niño se acercó con pasos cautelosos, como si esperara una trampa. Cuando le entregué el vaso, nuestras manos se tocaron por un momento, y pude sentir lo tenso que estaba. ¿Sabes qué?, le dije en voz baja, solo para él. Creo que vamos a necesitar hacer una lista de compras muy grande. Ustedes van a ayudarme a llenar esta casa de todo lo que necesiten. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero logró sonreír por primera vez desde que llegó. Después de comer, mientras los niños exploraban tímidamente la casa, yo comencé a procesar realmente lo que había sucedido. Patricia y Rodrigo habían abandonado a 6 menores en mi casa sin fecha de regreso, sin dinero para gastos, y sin siquiera preguntarme si yo tenía la capacidad física o económica para cuidarlos. Pero lo que más me preocupaba no era el desafío logístico. Era la manera en que estos niños se comportaban, como si hubieran aprendido a ser invisibles para sobrevivir. Emma se quedó dormida en mis brazos mientras veíamos televisión, y pude estudiar su carita angelical. Tenía unas pequeñas ojeras que ningún niño de 4 años debería tener,
incluso dormida, fruncía el ceño como si estuviera preocupada por algo. «Abuela», susurró Sofía acercándose a mí. «¿Es verdad que papá y mamá van a volver?». La pregunta me desarmó completamente. Esta niña de 6 años ya había aprendido a dudar de las promesas de sus propios padres. «Por supuesto que van a volver, mi amor. Ustedes son sus hijos». Pero mientras decía esas palabras, una sensación fría se instaló en mi estómago. Había algo en la manera desesperada en que Patricia se había deshecho de los niños, algo en cómo Rodrigo evitaba mirarlos directamente, que no me sonaba a una separación temporal. Esa noche, mientras intentaba acomodar a 6 niños en una casa diseñada para una persona, escuché algo que me heló la sangre. Emma había empezado a llorar en sueños, y cuando me acerqué a consolarla, la escuché murmurar: «No voy a hacer ruido, mamá. Prometo ser buena». Me quedé ahí, de pie en la oscuridad, con el corazón partiéndose en 1000 pedazos. Esta bebé de 4 años había aprendido a disculparse hasta en sus pesadillas. Fue en ese momento cuando tomé una decisión que cambiaría todo. No podía seguir fingiendo que esto era una situación normal, que Patricia y Rodrigo eran simplemente padres estresados que necesitaban un descanso. Estos niños habían estado sufriendo, y yo había sido demasiado ciega o demasiado cobarde para verlo. Al día siguiente, mientras los niños desayunaban, recibí una llamada que me confirmó todas mis sospechas. Era César, mi vecino del apartamento de al lado, un hombre mayor que había sido testigo silencioso de muchas de las visitas de Patricia a mi casa. «Fátima», me dijo en voz baja, «necesito hablar contigo sobre esos niños. He visto cosas que no están bien». «¿Qué tipo de cosas, César?». «La última vez que Patricia vino con los pequeños, la vi gritándoles en el estacionamiento. Esa mujer tiene un temperamento que da miedo, y los niños parecían aterrorizados. Uno de los gemelos tenía un moretón en el brazo». Mis manos empezaron a temblar. «¿Por qué no me dijiste nada antes?». «Porque pensé que tú ya lo sabías y que no querías meterte en problemas familiares. Pero ahora que los dejó contigo, pensé que deberías saber la verdad». Después de colgar, me quedé mirando a mis 6 nietos, que comían en silencio como si hacer ruido fuera un crimen. Antonio notó mi expresión y se acercó. «Abuela, ¿estás bien?». «Sí, mi amor. Pero necesito hacerte una pregunta muy importante, y quiero que me digas la verdad. ¿Tu mamá los lastima?». Antonio me miró durante lo que pareció una eternidad, y pude ver la batalla que se libraba en su cabecita de 12 años. Sus hermanos menores habían dejado de comer y nos observaban con esos ojos enormes llenos de miedo y esperanza. «Abuela», susurró finalmente, con la voz quebrada, «si te lo digo, prometes que no nos van a separar». Esa pregunta me destruyó por completo. Este niño había aprendido que decir la verdad podía tener consecuencias terribles, que los adultos no siempre estaban ahí para protegerlos. «Te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para mantenerlos juntos y seguros», le respondí, tomando sus manos temblorosas entre las mías. Antonio respiró profundo y comenzó a hablar con una madurez que ningún menor debería poseer. «Mamá nos grita mucho, abuela. Siempre está enojada, especialmente cuando papá no está en casa. Dice que somos una carga, que su vida sería perfecta si no existiéramos». Sofía se acercó y se abrazó a la pierna de su hermano mayor. «Y cuando lloramos, nos encierra en el cuarto oscuro», añadió con voz temblorosa. «¿El cuarto oscuro?», pregunté, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mis venas. «Es el sótano de la casa», explicó Lucía. «Mamá dice que ahí aprendemos a no molestar. A veces nos deja toda la tarde». Los gemelos asintieron silenciosamente, y Pedro añadió: «Emma casi siempre tiene pesadillas porque tiene miedo de que la lleven ahí otra vez». Miré a la pequeña Emma, que se chupaba el dedo mientras nos escuchaba, y sentí una furia tan intensa que me sorprendió. ¿Cómo era posible que Patricia encerrara a una criatura de 4 años en un sótano oscuro como castigo? «¿Y su papá sabe de esto?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Papá dice que mamá sabe lo que hace», respondió Antonio encogiéndose de hombros. «Cuando tratamos de decirle, nos dice que no mintamos sobre mamá, que ella nos ama y que solo quiere que seamos buenos niños». La imagen de mi propio hijo, el niño que crié con tanto amor y paciencia, ignorando el sufrimiento de sus propios hijos, me partía el corazón de una manera que no sabía que era posible. «¿Alguna vez los ha golpeado?», pregunté con voz apenas audible.
Los 6 niños intercambiaron miradas, y fue Lucía quien finalmente habló. No con las manos, abuela. Pero usa otras cosas. Una vez le pegó a Antonio con la correa de papá porque se comió una galleta sin permiso. Antonio se levantó la camiseta y me mostró una marca descolorida en la espalda que claramente era de un golpe con hebilla. Tuve que morderme el labio para no gritar de rabia. Y a Emma la empuja mucho, añadió Pedro. La empuja tan fuerte que se cae, y luego le dice que es culpa de ella por ser torpe. Pero no podemos decir nada, murmuró Sofía. Porque mamá dice que si alguien se entera, van a venir personas malas a llevarnos lejos de la familia, y nunca nos vamos a volver a ver. En ese momento entendí por completo la situación. Patricia había usado el miedo más profundo de cualquier niño para silenciarlos. Les había enseñado que pedir ayuda significaba perder a sus hermanos, que denunciar el abuso resultaría en algo peor. Me levanté de la mesa con las piernas temblorosas y fui al baño, donde me permití llorar en silencio durante 5 minutos. Cuando regresé, los 6 niños seguían exactamente en la misma posición, como si hubieran aprendido a no moverse cuando un adulto se ausentaba. Escúchenme muy bien, les dije, sentándome de nuevo y mirando a cada uno a los ojos. Lo que su mamá les ha estado haciendo está mal. Muy mal. Y no es culpa de ustedes. Nunca ha sido culpa de ustedes. Emma se bajó de su silla y corrió a abrazarme, seguida inmediatamente por los otros 5. Estuvimos ahí, abrazados en mi pequeña cocina, mientras ellos lloraban años de dolor contenido y yo lloraba por no haber visto las señales antes. ¿Qué vamos a hacer, abuela?, preguntó Antonio, siempre el protector de sus hermanos. Vamos a asegurarnos de que ustedes estén seguros, le prometí. Pero necesito que me ayuden siendo valientes y diciéndome la verdad sobre todo. Después del desayuno, mientras los niños jugaban en la sala por primera vez desde que llegaron, yo me encerré en mi habitación y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Era Diana, una trabajadora social que había conocido en el centro comunitario, una mujer de confianza que sabía manejar este tipo de situaciones. Diana, soy Fátima Morales. Necesito tu ayuda urgentemente. Claro, Fátima. ¿Qué está pasando? Le conté todo. La llegada inesperada de los niños, las confesiones de la mañana, las marcas en el cuerpo de Antonio, el terror en los ojos de Emma. Diana me escuchó en silencio profesional, pero pude percibir su indignación creciente. Fátima, esto es muy serio. Necesito venir a evaluar la situación personalmente. Los padres saben que vas a buscar ayuda. No, y no quiero que se enteren aún. Estos niños ya han sufrido demasiado, y temo que si Patricia se siente acorralada, pueda hacer algo drástico. Entiendo. Voy a ir esta tarde, pero voy a ir como tu amiga que viene de visita. Mientras tanto, documenta todo lo que puedas. Toma fotos de cualquier marca visible, escribe exactamente lo que te han contado, anota comportamientos inusuales. Después de colgar, me quedé sentada en mi cama, procesando la magnitud de lo que estaba pasando. En unas pocas horas, mi vida había dado un giro completamente inesperado. Ya no era solo la abuela que cuidaba a sus nietos temporalmente, me había convertido en su última línea de defensa contra sus propios padres. Pero había algo más que Diana y los niños no sabían. Algo que ni siquiera Patricia y Rodrigo conocían sobre mí. Durante años había mantenido un perfil bajo, había permitido que me vieran como la viuda pobre e indefensa, pero la realidad era completamente diferente. Mi difunto esposo había sido más astuto de lo que nadie imaginaba. Los pequeños apartamentos que habíamos comprado en los años 80, cuando nadie quería invertir en esa zona de la ciudad, ahora valían una fortuna. La modesta pensión que recibía era solo una fracción de mis ingresos reales. Tenía suficiente dinero guardado para comprar 3 casas como la de Patricia y Rodrigo. Pero más importante que el dinero eran las conexiones que había cultivado en silencio. El centro comunitario donde hacía trabajo voluntario me había puesto en contacto con abogados, trabajadores sociales, jueces y personas influyentes que podrían ayudarme a proteger a estos niños. Patricia pensaba que me estaba dejando a los niños porque no tenía otra opción, porque era una anciana indefensa que tendría que aguantar cualquier cosa por el bien de mantener contacto con sus nietos. No sabía que acababa de cometer el error más grande de su vida. Porque ahora estos 6 angelitos eran mi prioridad absoluta, y yo tenía tanto el poder como la determinación para asegurarme de que nunca más volvieran a vivir con miedo. Esa tarde, cuando Diana llegó a mi casa,
Yo ya había documentado todo meticulosamente. Había tomado fotos discretas de la marca en la espalda de Antonio, había escrito palabra por palabra cada confesión de los niños, y había notado cómo Emma se escondía automáticamente cada vez que escuchaba pasos en el pasillo. Diana era una mujer de unos 40 años, profesional pero cálida, que sabía exactamente cómo acercarse a niños traumatizados. Se presentó como mi amiga que venía a conocer a mis nietos, y los pequeños, aunque inicialmente tímidos, pronto se sintieron cómodos con su presencia. ¿Saben qué?, les dijo Diana mientras se sentaba en el suelo con ellos. Me encanta dibujar. ¿Alguien quiere dibujar conmigo? Los niños asintieron entusiasmados, y durante la siguiente hora, Diana logró que cada uno dibujara libremente mientras conversaba con ellos de manera casual. Yo observaba desde la cocina, preparando té, pero en realidad estaba pendiente de cada palabra, cada gesto, cada revelación involuntaria que salía de las bocas inocentes de mis nietos. Emma dibujó una casa con ventanas negras. Cuando Diana le preguntó por qué las ventanas eran negras, la niña respondió con naturalidad, porque en los cuartos oscuros no se puede ver nada. Sofía dibujó una familia, pero cuando Diana le preguntó quién era quién, señaló a 6 figuras pequeñas juntas en una esquina y 2 figuras grandes muy lejos, en el lado opuesto del papel. Los gemelos dibujaron juntos, como siempre hacían todo, pero sus dibujos estaban llenos de líneas erráticas y colores oscuros. Pedro dibujó una figura adulta con una boca enorme y dientes puntiagudos, que según él era mamá cuando grita. Lucía, de 7 años, fue la más reveladora. Dibujó una escena detallada donde una mujer arrastraba a varios niños hacia una puerta que parecía una caverna. Es cuando nos llevan al cuarto de abajo, explicó sin emoción, como si fuera lo más normal del mundo. Pero fue el dibujo de Antonio el que me rompió completamente. El niño de 12 años había dibujado 6 pájaros enjaulados, pero uno de los pájaros tenía las alas rotas. Cuando Diana le preguntó sobre el pájaro herido, Antonio la miró directamente a los ojos. Ese soy yo. Soy el mayor, entonces tengo que proteger a mis hermanos, pero a veces no puedo volar lo suficientemente rápido para ayudarlos. Diana mantuvo la compostura profesional, pero yo pude ver cómo se le humedecían los ojos. Después de una hora más de observación discreta, me hizo una seña para que saliéramos al jardín trasero. Fátima, esto es uno de los casos de abuso emocional y físico más claros que he visto en años, me dijo en voz baja. Estos niños muestran todos los signos de trauma prolongado, hipervigilancia, miedo a los adultos, responsabilidad excesiva en el mayor, pesadillas y comportamientos regresivos en los menores. ¿Qué podemos hacer? Necesito documentar todo oficialmente. Voy a tener que entrevistar a cada niño por separado, tomar fotografías oficiales de cualquier evidencia física y preparar un reporte para el juzgado. Pero Fátima, necesitas saber que una vez que iniciemos este proceso, no hay vuelta atrás. Patricia y Rodrigo van a saber que los reportaste. Miré hacia la ventana de la cocina, donde podía ver a mis 6 nietos dibujando tranquilamente por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, y mi decisión se solidificó como roca. No me importa lo que me hagan a mí. Lo único que me importa es que estos niños estén seguros. Diana asintió con respeto. Hay algo más que necesitas considerar. Durante la investigación, que puede tomar semanas o incluso meses, estos niños van a necesitar un lugar estable donde quedarse. ¿Estás preparada para esa responsabilidad? Diana, le dije, tomando sus manos entre las mías. Hay algo que necesitas saber sobre mí, algo que muy poca gente sabe. Le conté sobre mis verdaderas finanzas, sobre las propiedades que poseía, sobre las conexiones que había cultivado discretamente en el centro comunitario. Vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa. Eres propietaria de 3 edificios de apartamentos en el centro. 4, en realidad, y 2 casas más en el barrio residencial. Mi esposo fue muy visionario con las inversiones, y yo he sido muy cuidadosa manteniendo todo en privado. ¿Por qué mantienes el secreto? Porque conocía a mi familia. Si hubieran sabido que tenía dinero, habrían aparecido con la mano extendida, exigiéndome cosas, tratándome como su banco personal. Prefería que me vieran como la abuela pobre pero digna, que me respetaran por lo que soy, no por lo que tengo. Diana procesó esta información durante un momento. Fátima, esto cambia todo. Con tus recursos, puedes proporcionarles a estos niños no solo estabilidad emocional, sino también la mejor educación,
terapia psicológica, todo lo que necesiten para recuperarse. Exactamente. Y también puedo contratar a los mejores abogados para asegurarme de que Patricia nunca más pueda lastimar a estos bebés. Esa noche, después de que Diana se fuera con la promesa de regresar al día siguiente con un equipo completo, me senté con los 6 niños en la sala. Era hora de tener otra conversación difícil, pero necesaria. Mis amores, comencé, quiero que sepan que van a pasar cosas en los próximos días. Van a venir algunas personas muy buenas a hablar con ustedes, personas que están aquí para ayudarlos y protegerlos. ¿Van a separarnos?, preguntó Antonio inmediatamente, con pánico en la voz. No, si yo puedo evitarlo. Pero necesito que me prometan algo muy importante. Necesito que le digan la verdad a estas personas sobre todo lo que ha pasado. Sé que es difícil, sé que da miedo, pero es la única manera de asegurarnos de que ustedes estén seguros para siempre. Emma se subió a mi regazo y me abrazó fuerte. Tú vas a estar con nosotros, abuela. Siempre, mi amor. Siempre voy a estar con ustedes. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas, evaluaciones psicológicas y papeleo legal. Diana trajo a su equipo, que incluía una psicóloga infantil especializada en trauma, un pediatra para examinar a los niños y un abogado especializado en derechos de menores. Cada sesión revelaba nuevos horrores. El pediatra encontró evidencia de malnutrición leve en todos los niños y signos de estrés crónico que habían afectado su desarrollo físico. La psicóloga documentó comportamientos que indicaban abuso emocional sistemático y negligencia. Pero lo más revelador fue cuando Antonio, en una sesión privada con la psicóloga, finalmente se quebró y contó toda la verdad. Patricia no solo los maltrataba físicamente y los encerraba en el sótano, también les decía constantemente que eran errores, que había arruinado su vida al tenerlos, que ojalá nunca hubiera nacido. Me dijo que el día que cumpliera 18 años, me iba a echar de la casa y que esperaba no volver a verme nunca, le confesó Antonio a la psicóloga, mientras yo escuchaba desde la otra habitación con el corazón destrozado. Rodrigo, por su parte, no los golpeaba directamente, pero su silencio cómplice era casi igual de dañino. Cuando los niños trataban de buscar su protección, él simplemente les decía que obedecieran a su madre y que dejaran de inventar cosas. Al quinto día de evaluaciones, Diana vino a verme con una expresión seria. Fátima, tengo noticias. Hemos reunido suficiente evidencia para solicitar la custodia temporal de los niños. El juez ha revisado todos los reportes y está dispuesto a otorgarte la custodia temporal mientras se resuelve el caso. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que oficialmente, tú vas a ser la tutora legal de estos 6 niños hasta que se determine si Patricia y Rodrigo pueden recuperar sus derechos parentales. Pero Fátima, basándome en la evidencia que hemos recopilado, es muy probable que esto se convierta en algo permanente. Sentí una mezcla de alivio, terror y determinación que nunca había experimentado antes. A los 64 años, estaba a punto de convertirme oficialmente en madre de 6 niños traumatizados. Hay algo más, continuó Diana. Patricia y Rodrigo van a ser notificados mañana. Van a tener la oportunidad de defenderse, de buscar sus propios abogados, de pelear por la custodia. ¿Estás preparada para esa batalla? Miré hacia el jardín, donde mis 6 nietos jugaban por primera vez con verdadera alegría, riéndose y gritando sin miedo a las consecuencias, y supe que estaba lista para cualquier guerra que fuera necesaria. Diana, que vengan. Que traigan a todos los abogados que quieran. Porque por primera vez en sus vidas, van a enfrentarse a alguien que tiene tanto poder como amor para proteger a estos niños. La llamada llegó a las 8 de la mañana del día siguiente. Era Rodrigo, y por primera vez en años, su voz temblaba de una manera que no había escuchado desde que era niño. Mamá, ¿qué has hecho? Su tono mezclaba incredulidad con pánico. Acabamos de recibir unos papeles legales. Dicen que estás peleando por la custodia de nuestros hijos. Rodrigo, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Hice lo que debería haber hecho hace años. Proteger a mis nietos. ¿Protegerlos? Mamá, son nuestros hijos. Patricia está histérica. Dice que esto es una venganza tuya porque nunca te ha caído bien. Escuché ruido de fondo, gritos ahogados que claramente venían de Patricia. Mi nuera estaba teniendo una de sus famosas crisis de furia, pero esta vez no tenía a 6 niños indefensos como objetivo. ¿Dónde están mis bebés?, gritó Patricia al fondo,
y luego escuché cómo le arrebataba el teléfono a Rodrigo. «Devuélveme a mis hijos ahora mismo, bruja». «Patricia», le dije con una voz que no reconocía como mía, fría y firme como el acero. «Tus hijos están exactamente donde deben estar, seguros, alimentados y sin miedo. No tienes derecho. Son mis hijos. Voy para allá ahora mismo a buscarlos. Te sugiero que no hagas eso. Hay una orden de restricción temporal. Si te acercas a esta casa o intentas contactar a los niños sin supervisión judicial, vas a terminar arrestada». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Por primera vez en su vida, Patricia se enfrentaba a consecuencias reales por sus acciones, a alguien que no iba a ceder ante sus berrinches y amenazas. «Esto no va a quedar así», susurró finalmente, con una voz llena de veneno. «Voy a conseguir a los mejores abogados. Voy a probar que eres una anciana mentirosa que manipuló a mis hijos para que dijeran cosas horribles sobre mí. Adelante, Patricia. Consigue a todos los abogados que quieras. Vas a necesitarlos». Después de colgar, me quedé temblando durante unos minutos. Los niños estaban en la escuela, era su primer día en el colegio del barrio, y por primera vez en años habían salido de casa emocionados en lugar de aterrorizados. Una hora después llegó Diana acompañada de César, mi vecino, quien había aceptado servir como testigo en el caso. «Fátima, necesito prepararte para lo que viene», me dijo Diana mientras nos sentábamos en la sala. «Patricia va a contraatacar, y va a ser brutal. Estos casos de custodia pueden volverse muy feos muy rápido». «¿Qué tipo de cosas puede hacer?» «Va a tratar de pintarte como una anciana manipuladora que llenó de mentiras a los niños. Va a decir que tú los influenciaste para que inventaran historias sobre abuso. Va a cuestionar tu capacidad física y mental para cuidar a 6 menores». César se inclinó hacia adelante. «Fátima, yo puedo testificar sobre todo lo que he visto a lo largo de los años. Los gritos, cómo llegaban los niños llorando, cómo Patricia los trataba en público. No estás sola en esto». «Hay algo más», continuó Diana. «Patricia tiene derecho a visitas supervisadas mientras dure el proceso. Va a venir acompañada de su abogado y un supervisor judicial para ver a los niños». Mi estómago se revolvió al pensar en mis nietos teniendo que enfrentar a Patricia después de una semana de paz y seguridad. «¿Cuándo?» «Mañana por la tarde». Esa noche tuve que prepararme para una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Los 6 niños estaban cenando, riéndose por primera vez de cosas normales de la infancia, cuando les di la noticia. «Mis amores, mañana su mamá va a venir a visitarlos». El cambio fue instantáneo y devastador. Las sonrisas se desvanecieron, los tenedores se detuvieron a medio camino, y Emma inmediatamente se bajó de su silla para correr a abrazarme. «¿Nos va a llevar de vuelta?», preguntó Antonio con la voz quebrada. «No, mi amor. Es solo una visita, y van a estar personas especiales ahí para asegurarse de que ustedes estén seguros». «¿Podemos decir que no queremos verla?», preguntó Sofía, una pregunta que me rompió el corazón porque ningún niño de 6 años debería tener que hacerla. «Sé que es difícil, pero es importante que la vean. Van a poder decirle cómo se sienten, y las personas especiales van a estar escuchando todo». Los gemelos se miraron entre ellos con esa comunicación silenciosa que habían desarrollado, y Pedro habló por ambos. «Va a estar enojada con nosotros por contarte la verdad». «Eso no importa, mi amor. Lo que importa es que ustedes dijeron la verdad, y nunca van a meterse en problemas por decir la verdad». Al día siguiente, a las 2 de la tarde, llegó la comitiva legal. Patricia venía acompañada de un abogado que parecía caro, un supervisor judicial, y sorprendentemente, Rodrigo. Mi hijo se veía devastado, como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Patricia, por otro lado, venía vestida como si fuera a una reunión de negocios importante. Traje sastre, maquillaje perfecto, y esa sonrisa falsa que reservaba para las ocasiones en que necesitaba manipular a alguien. «Mis bebés», exclamó dramáticamente cuando vio a los niños, extendiendo los brazos como si fuera una madre amorosa reuniéndose con sus hijos perdidos. Los 6 niños permanecieron inmóviles. Ni uno solo corrió hacia ella. Ni uno solo sonrió. El contraste entre la actuación teatral de Patricia y la reacción real de los niños era tan obvio que hasta su propio abogado se veía incómodo. «¿No van a saludar a mamá?»,
preguntó Patricia, y pude detectar el filo peligroso en su voz que aparecía cuando las cosas no salían como ella esperaba. Emma se escondió detrás de mis piernas. Los gemelos se tomaron de las manos. Lucía y Sofía se abrazaron entre ellas. Antonio se posicionó automáticamente delante de todos sus hermanos, en modo protector. El supervisor judicial, un hombre de mediana edad llamado Dr. Mendoza, tomó notas meticulosamente. Patricia, dijo el Dr. Mendoza con voz profesional, ¿por qué crees que los niños reaccionan de esta manera? Porque mi suegra los ha llenado de mentiras sobre mí, respondió Patricia inmediatamente, con lágrimas falsas apareciendo en sus ojos. Ella siempre me ha tenido celos, siempre ha querido quitarme a mis hijos. ¿Es verdad eso, niños?, preguntó el Dr. Mendoza, dirigiéndose directamente a ellos. Antonio, con una valentía que me llenó de orgullo, habló por todos. No, señor. La abuela nunca nos dijo que dijéramos nada malo sobre mamá. Nosotros le contamos la verdad porque aquí nos preguntó si estábamos bien. Antonio, ven aquí ahora mismo, ordenó Patricia con esa voz autoritaria que los niños conocían tan bien. El niño se tensó visiblemente, pero no se movió. Prefiero quedarme aquí, mamá. La máscara de Patricia se resquebrajó por un segundo, y todos pudimos ver el flash de furia genuina que cruzó por su rostro. Prefiero quedarme aquí, mamá, repitió con sarcasmo. ¿Desde cuándo los niños de 12 años deciden dónde quieren estar? Desde que tienen derecho a expresar su opinión en un ambiente seguro, intervino el Dr. Mendoza firmemente. Patricia se volvió hacia mí con ojos llenos de odio. ¿Estás orgullosa de ti misma? ¿Estás feliz de haber destruido una familia? Patricia, le respondí con una calma que me sorprendió, yo no destruí nada. Simplemente dejé de permitir que continuara la destrucción. Eres una anciana amargada que no puede soportar que sus nietos tengan una vida mejor de la que tú tuviste. El Dr. Mendoza levantó la mano. Patricia, este tipo de ataques no van a ayudar tu caso. Concentrémonos en los niños. Durante la siguiente hora, Patricia intentó todas sus tácticas usuales: promesas, sobornos emocionales, amenazas disfrazadas de preocupación maternal. Pero por primera vez en sus vidas, los niños tenían un adulto presente que no iba a permitir que fueran manipulados. Cuando le preguntó a Emma si extrañaba su casita, la pequeña respondió con brutal honestidad: no extraño el cuarto oscuro, mami. Cuando le preguntó a los gemelos si querían volver a casa, Pedro respondió: la casa donde no podemos hacer ruido. Y cuando le preguntó a Sofía si la extrañaba, la niña de 6 años la miró directamente a los ojos y dijo: extraño a la mami que no grita. Al final de la visita, Patricia estaba furiosa, su abogado se veía derrotado, y Rodrigo no había dicho ni una palabra durante toda la sesión. Cuando se estaban yendo, Patricia se acercó a mí y susurró: esto no ha terminado, vieja. Voy a recuperar a mis hijos, y cuando lo haga, nunca más los vas a volver a ver. Pero lo que Patricia no sabía era que esa misma tarde, yo tenía una cita con mi propio equipo legal. Y ellos tenían noticias que cambiarían todo el juego para siempre. Esa tarde, después de que Patricia y su séquito se marcharan, me dirigí al centro de la ciudad para reunirme con mi equipo legal. Durante años había mantenido una relación discreta con el bufete de abogados más prestigioso de la región, no por problemas legales, sino por el manejo de mis inversiones inmobiliarias. Roberto Vázquez, el socio principal, me recibió en su oficina elegante con una sonrisa que mezclaba respeto profesional y genuino afecto. Era un hombre de 50 años que había manejado mis asuntos financieros durante la última década, y una de las pocas personas que conocía mi verdadera situación económica. Fátima, he revisado todo el caso que me enviaste, comenzó, ordenando una pila de documentos en su escritorio. Y tengo que decirte que Patricia no sabe en qué lío se ha metido. ¿Qué has encontrado? Roberto sonrió de esa manera que reservaba para cuando tenía cartas ganadoras. Para empezar, he contratado al mejor investigador privado de la ciudad. En una semana hemos recopilado información que va a cambiar completamente este caso. Abrió una carpeta gruesa y comenzó a mostrarme fotografías, documentos y reportes que me dejaron sin aliento. Patricia tiene una deuda de juego de $60,000 con prestamistas ilegales, anunció, mostrándome copias de pagarés firmados. Ha estado apostando en casinos clandestinos durante los últimos 2 años, usando las tarjetas de crédito de Rodrigo sin que él lo supiera.
Mi corazón se aceleró. Rodrigo no sabe. No tiene idea. Pero hay más. Hemos encontrado evidencia de que Patricia ha estado vendiendo algunas pertenencias de los niños, juguetes, ropa, incluso una bicicleta que era de Antonio, para conseguir dinero rápido. Las fotografías mostraban a Patricia en diferentes casas de empeño, vendiendo cosas que claramente pertenecían a niños. Una de las fotos la capturaba vendiendo la bicicleta roja de Antonio, la misma que él había mencionado que se perdió misteriosamente el año pasado. Pero esto es solo el comienzo, continuó Roberto. Nuestro investigador habló con vecinos, maestros y otras personas que conocen a la familia. Fátima, hay un patrón de abuso que se remonta a años atrás. Me mostró declaraciones escritas de 3 maestras diferentes, la enfermera de la escuela, y 2 vecinos que habían presenciado incidentes preocupantes pero que nunca se habían atrevido a reportar formalmente. La maestra de Emma del año pasado notó que la niña llegaba a clases frecuentemente con ropa sucia y sin almuerzo. Cuando preguntó, Emma le dijo que mami se había olvidado otra vez. Los maestros de los gemelos reportaron que llegaban constantemente cansados, como si no hubieran dormido bien. Y en múltiples ocasiones, Pedro llegó con moretones que Patricia explicaba como accidentes de juego, punto. Pero la evidencia más fuerte viene de Antonio. Su entrenador de fútbol del año pasado está dispuesto a testificar que el niño le pidió ayuda directamente. Le dijo que no quería ir a casa porque mami estaba muy enojada últimamente. Punto. Roberto cerró esa carpeta y abrió otra aún más gruesa. Ahora viene la parte interesante. Hemos investigado las finanzas de Patricia y Rodrigo, y la situación es mucho peor de lo que imaginábamos. ¿Qué tan malo? Están al borde de la bancarrota. Patricia ha acumulado deudas por más de $120,000 entre tarjetas de crédito, préstamos personales y las deudas de juego. Están 3 meses atrasados en la hipoteca de su casa. Sentí como si me hubieran golpeado. Entonces, cuando me trajeron a los niños. Exacto. No fue porque quisieran un descanso temporal. Fátima, ellos están huyendo de sus acreedores. Los prestamistas ilegales han estado presionando, y Patricia pensó que deshacerse de los niños temporalmente les daría tiempo de reorganizar sus finanzas. Pero hay algo más que creo que va a interesarte especialmente, agregó Roberto con una sonrisa que prometía justicia. ¿Recuerdas que Patricia siempre presume sobre su trabajo en esa empresa de seguros? Sí, siempre dice que es gerente regional. Mentira. Patricia fue despedida hace 6 meses por falsificar documentos y robar dinero de la caja chica. Ha estado fingiendo que todavía trabaja ahí para mantener las apariencias. La revelación me dejó en shock. Durante meses, Patricia había venido a las reuniones familiares presumiendo sobre sus éxitos profesionales, criticando mi falta de ambición y usando su supuesto estatus laboral para justificar por qué no podía cuidar adecuadamente a sus propios hijos. Y Rodrigo. Tu hijo está trabajando dobles turnos tratando de mantener a flote la situación financiera, pero no tiene idea de la verdadera magnitud del problema. Nuestro investigador habló con algunos de sus compañeros de trabajo. Rodrigo ha estado pidiendo prestado dinero a amigos, ha vendido su auto y hasta ha empeñado su anillo de bodas. Me quedé en silencio, procesando toda esta información. Mi hijo, el mismo que me había tratado con tanta frialdad, que había permitido que Patricia me humillara durante años, estaba siendo manipulado y traicionado por su propia esposa. Roberto, ¿qué significa todo esto para el caso de custodia? Significa que Patricia no tiene ninguna posibilidad de ganar. Pero más importante, significa que tenemos suficiente evidencia para procesar cargos criminales por abuso infantil, fraude y negligencia. Roberto se levantó y fue hacia la ventana de su oficina, desde donde se podía ver toda la ciudad. Fátima, con tu permiso, quiero presentar una demanda que no solo te otorgue la custodia permanente, sino que también busque justicia real por lo que estos niños han sufrido. ¿Qué tipo de justicia? Quiero que Patricia pierda todos sus derechos parentales permanentemente. Quiero que sea procesada criminalmente por abuso infantil. Y quiero que tanto ella como Rodrigo sean obligados a pagar reparaciones por el daño psicológico que han causado. La magnitud de lo que Roberto estaba proponiendo me abrumó. ¿Es posible hacer todo eso? Con la evidencia que tenemos, no solo es posible, es probable. Pero Fátima,
Necesito que entiendas que una vez que tomemos este camino, Patricia va a contraatacar con todo lo que tenga. Va a tratar de destruirte públicamente, va a inventar mentiras horribles sobre ti, va a hacer todo lo posible por lastimarte. Pensé en mis 6 nietos, que en ese momento estaban en mi casa haciendo tareas con la tranquilidad de saber que nadie los iba a gritar por hacer ruido. Pensé en Emma durmiendo sin pesadillas por primera vez en años. Pensé en Antonio finalmente comportándose como un niño de 12 años en lugar de como un soldado en zona de guerra. Roberto, haz todo lo que sea necesario. Hay una cosa más, dijo, regresando a su escritorio con una sonrisa misteriosa. He estado revisando tus finanzas, y creo que es hora de que Patricia sepa exactamente con quién se está metiendo. ¿Qué quieres decir? Fátima, tu patrimonio neto actual es de aproximadamente $3 millones. Eres propietaria de propiedades valoradas en más de 2 millones, tienes inversiones diversificadas, y generas ingresos pasivos de más de $15,000 mensuales. Las cifras me marearon. Sabía que estaba cómoda financieramente, pero nunca había calculado exactamente cuánto había crecido mi patrimonio a lo largo de los años. Patricia ha estado subestimando gravemente a su oponente, continuó Roberto. Ella piensa que se está enfrentando a una abuela pobre e indefensa. En realidad, se está enfrentando a una mujer con recursos suficientes para contratar al mejor equipo legal del país. ¿Qué propones? Vamos a organizar una audiencia judicial donde presentemos toda la evidencia de una vez. Vamos a invitar a Patricia, a su abogado, al juez y a todos los testigos. Y en esa audiencia, vamos a revelar no solo la verdad sobre el abuso, sino también la verdad sobre quién eres realmente. Roberto se sentó nuevamente y me miró con la seriedad de alguien que estaba a punto de cambiar vidas para siempre. Fátima, ¿estás lista para dejar de esconderte? ¿Estás lista para que Patricia descubra que la anciana inútil, a la que ha estado despreciando durante años, tiene el poder de no solo quitarla a sus hijos, sino también de arruinar completamente su vida? Miré por la ventana hacia la ciudad que había sido mi hogar durante décadas, donde había construido en silencio un imperio modesto pero sólido, donde había cultivado relaciones y ganado respeto sin hacer ruido. Era hora de dejar que el mundo supiera quién era realmente Fátima Morales. Estoy lista, Roberto. Es hora de que Patricia aprenda que subestimar a una abuela fue el error más caro de su vida. La audiencia judicial se programó para el viernes de la siguiente semana. Durante esos días de preparación, pude ver cómo mis 6 nietos comenzaban a florecer en un ambiente de seguridad y amor verdadero. Emma había dejado de tener pesadillas, los gemelos reían con frecuencia, y Antonio finalmente había comenzado a actuar como el niño de 12 años que era en lugar del adulto en miniatura que había sido forzado a ser. Pero el jueves por la noche, recibí una llamada que me heló la sangre. Era Rodrigo, y su voz sonaba completamente destrozada. Mamá, necesito hablar contigo. Acabo de descubrir algo horrible sobre Patricia. ¿Qué ha pasado, hijo? Encontré unos papeles escondidos en su auto. Mamá, ella había planeado abandonar a los niños contigo permanentemente. Tenía boletos de avión para irse del país conmigo el próximo mes. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Había vendido secretamente algunas de mis herramientas, había vaciado la cuenta de ahorros de los niños que habíamos abierto para su educación, y tenía pasaportes falsos. Mamá, ella me había mentido sobre todo. Me dijo que solo necesitábamos tiempo para reorganizar nuestras finanzas, pero en realidad planeaba huir y dejar a los niños abandonados contigo para siempre. Escuché sollozos ahogados al otro lado de la línea. Mi hijo, el mismo que había estado defendiendo a Patricia durante años, finalmente estaba viendo la verdad. ¿Dónde está ella ahora? No lo sé. Cuando la confronté con los papeles, se puso histérica. Me gritó que todo era culpa tuya, que tú habías arruinado nuestro plan, que los niños eran una carga que nunca debimos haber tenido. Luego tomó una maleta y se fue. Eso fue hace 3 horas. Rodrigo, ven a casa. Necesitamos hablar. Mamá, lo siento mucho. Siento haber sido tan ciego, siento haberte permitido que te tratara mal, siento no haber protegido a mis propios hijos. Soy un padre terrible. No eres terrible, hijo. Fuiste manipulado por alguien muy hábil en eso. Pero ahora necesitamos concentrarnos en los niños. 1 hora después,
Rodrigo llegó a mi casa con los ojos rojos de llorar y cargando una caja llena de documentos. Los niños ya estaban dormidos, así que pudimos hablar en privado en la cocina. «Mamá, aquí están todos los papeles que encontré», me dijo, vaciando la caja sobre la mesa. Deudas, planes de huida, comunicaciones con prestamistas, todo. Mientras revisaba los documentos, la magnitud de la traición se volvía más clara. Patricia no solo había planeado abandonar a los niños, había estado robando sistemáticamente del fondo universitario que Rodrigo había estado construyendo para ellos durante años. «Hijo, hay algo que necesitas saber», le dije, tomando sus manos temblorosas. «Mañana en la audiencia, van a salir a la luz muchas cosas. Cosas sobre Patricia que van a ser muy difíciles de escuchar». Le conté sobre la investigación de Roberto, sobre las deudas de juego, sobre el trabajo perdido, sobre todos los testimonios que habíamos recopilado. Vi cómo mi hijo se desmoronaba pieza por pieza al darse cuenta de que su vida entera había sido construida sobre mentiras. «¿Cómo pude ser tan estúpido?», susurró. Los señales estaban ahí. Los niños tratando de decirme cosas, tú tratando de advertirme, mis propios instintos diciéndome que algo estaba mal. «Patricia es una manipuladora experta, Rodrigo. Te aisló de tu familia, te hizo cuestionar tu propia percepción, te mantuvo tan ocupado trabajando que no tenías tiempo de ver lo que realmente pasaba en casa. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana va a terminar todo esto. Patricia va a perder todos sus derechos parentales, y estos niños finalmente van a estar seguros». Rodrigo levantó la vista hacia mí con ojos llenos de culpa y esperanza. «Mamá, ¿crees que algún día mis hijos puedan perdonarme? ¿Crees que pueda ganarme su confianza otra vez? Eso va a depender de ti, hijo. Va a tomar tiempo, terapia y mucho trabajo duro. Pero si realmente estás comprometido a cambiar, a ser el padre que ellos necesitan, entonces sí, creo que es posible». Al día siguiente, la sala del tribunal estaba llena. Patricia había llegado con un abogado diferente, uno que parecía más agresivo pero menos experimentado que Roberto. Llevaba un vestido conservador y había adoptado la pose de madre sufriente que también dominaba. Rodrigo se sentó del lado de los niños, una decisión que había tomado después de nuestra conversación nocturna. Los 6 pequeños estaban nerviosos pero determinados, especialmente Antonio, quien había insistido en estar presente para proteger a sus hermanos. El juez Martínez era un hombre serio de unos 60 años, conocido por su firmeza en casos de protección infantil. Cuando comenzó la audiencia, su primera pregunta fue directa. «Señora Patricia, ¿puede explicar por qué abandonó a 6 menores en casa de su suegra sin fecha de regreso y sin recursos financieros?» Patricia se levantó con su mejor actuación de madre preocupada. «Su señoría, necesitábamos tiempo para resolver algunos problemas financieros temporales. Pensé que era mejor que los niños estuvieran con su abuela en lugar de presenciar nuestro estrés. Y no consultó con la señora Fátima si ella tenía la capacidad de cuidar a 6 niños. Bueno, ella no trabaja y tiene tiempo libre». Roberto se levantó. «Su señoría, con su permiso, me gustaría presentar evidencia que contradice esta versión de los hechos». Durante las siguientes 2 horas, Roberto presentó meticulosamente toda la evidencia que habíamos recopilado. Los documentos financieros mostrando las deudas de Patricia, las fotografías de ella vendiendo pertenencias de los niños, los testimonios de maestros y vecinos, las grabaciones de las sesiones con la psicóloga infantil. Patricia intentó defenderse, pero cada explicación la hundía más profundo. Cuando Roberto presentó los boletos de avión y los pasaportes falsos, el rostro de Patricia se puso completamente pálido. «Su señoría», dijo Roberto con voz firme, «la evidencia muestra claramente que la señora Patricia no solo ha abusado física y emocionalmente de estos niños, sino que también planeaba abandonarlos permanentemente mientras huía del país para escapar de sus deudas». Pero el momento más devastador llegó cuando Roberto pidió permiso para revelar información sobre las verdaderas circunstancias de la demandante. «Su señoría, durante este proceso, la señora Patricia ha argumentado repetidamente que la señora Fátima no tiene recursos para cuidar adecuadamente a 6 niños. Me gustaría presentar evidencia financiera que demuestra lo contrario». Roberto colocó sobre la mesa del juez documentos bancarios, títulos de propiedad y estados financieros que documentaban mi verdadero patrimonio. La señora Fátima Morales no es la abuela pobre e indefensa que su familia creía.
Es propietaria de múltiples inmuebles valorados en más de $2 millones, genera ingresos mensuales de $15,000 y tiene un patrimonio neto de aproximadamente $3 millones. El silencio en la sala fue absoluto. Patricia me miraba con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Su abogado se veía completamente perdido, claramente no preparado para esta revelación. Además, continuó Roberto, la señora Fátima ha establecido un fondo fiduciario de $500,000 para la educación universitaria de estos 6 niños, ha contratado terapeutas especializados en trauma infantil y tiene los recursos para proporcionarles no solo estabilidad económica, sino también la atención médica y psicológica que necesitan para recuperarse del abuso sufrido. Patricia finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue pura desesperación. Eso es imposible. Ella vive en una casa pequeña. No tiene trabajo. Es solo una anciana con pensión. El juez Martínez la miró con evidente disgusto. Señora, el hecho de que haya subestimado tan gravemente las circunstancias de la demandante habla muy mal de su juicio y observación. Roberto se acercó al estrado del juez. Su señoría, la señora Fátima eligió vivir modestamente no por necesidad, sino por preferencia. Mantuvo en privado su situación financiera para evitar exactamente el tipo de explotación que su familia podría haber intentado si hubieran conocido la verdad. En ese momento, Patricia se levantó bruscamente, perdiendo completamente la compostura. Esto es una conspiración. Esa bruja ha estado planeando esto durante años. Ha manipulado a mis hijos. Les ha llenado la cabeza de mentiras. «Orden», gritó el juez, golpeando su martillo. «Señora Patricia, siéntese inmediatamente». Pero Patricia estaba más allá de la razón. «No voy a permitir que me quite a mis hijos. Son míos». «Sus hijos», dijo el juez con voz helada, «son seres humanos que han sido traumatizados bajo su cuidado. Y basándome en toda la evidencia presentada hoy, es claro que usted representa un peligro continuo para su bienestar». El martillo del juez resonó en la sala como un trueno final. Habiendo revisado toda la evidencia presentada, incluyendo los testimonios de los menores, los reportes psicológicos, la evidencia financiera y los planes de abandono documentados, esta corte otorga la custodia permanente y completa de los 6 menores a la señora Fátima Morales. Patricia gritó como animal herido. «No, no pueden quitarme a mis hijos. Voy a apelar. Voy a luchar». «Señora Patricia», continuó el juez con voz implacable, «además de perder todos sus derechos parentales, esta corte está ordenando que se abra una investigación criminal por abuso infantil, negligencia, fraude y abandono de menores. También queda prohibido todo contacto con los menores hasta que cumplan 18 años». El abogado de Patricia trató desesperadamente de objetar, pero el juez lo silenció con una mirada. En cuanto al señor Rodrigo, el juez se dirigió a mi hijo, quien estaba llorando silenciosamente. «Usted tendrá la oportunidad de mantener una relación con sus hijos, pero bajo estricta supervisión y condicionada a que complete terapia psicológica y clases de paternidad. Sus derechos parentales quedan suspendidos hasta que demuestre que puede ser un padre adecuado». Rodrigo asintió, aceptando las condiciones sin protestar. «¿Y los niños?», preguntó el juez, mirando hacia donde estaban sentados mis 6 tesoros. «¿Tienen algo que decir sobre esta decisión?». Antonio se levantó con esa dignidad que lo caracterizaba. «Su señoría, solo queremos quedarnos con la abuela Fátima. Ella nos hace sentir seguros». Emma se bajó de su silla y corrió hacia mí, abrazándose a mis piernas. Los otros 4 siguieron su ejemplo, rodeándome completamente. En ese momento, mientras sentía sus cuerpecitos confiados contra el mío, supe que cada segundo de esta batalla había valido la pena. Patricia fue escoltada fuera de la sala mientras gritaba amenazas y acusaciones incoherentes. Su último grito antes de que las puertas se cerraran fue: «Te vas a arrepentir de esto, vieja. No sabes con quién te has metido». Pero ya era demasiado tarde. Patricia había subestimado gravemente a su oponente, y ahora enfrentaba las consecuencias de años de abuso, mentiras y manipulación. 6 meses después, mi vida había cambiado completamente, pero de la manera más hermosa posible. Había comprado una casa grande en un barrio seguro, con un jardín enorme donde los niños podían jugar sin restricciones. Cada uno tenía su propia habitación, decorada según sus personalidades y gustos.
Antonio había vuelto al fútbol y era el capitán de su equipo. Su sonrisa había regresado, y aunque todavía cargaba la responsabilidad del hermano mayor, ahora lo hacía con alegría en lugar de miedo. Los gemelos Pablo y Pedro habían desarrollado personalidades distintas ahora, que no tenían que comportarse como una sola unidad para sobrevivir. Pablo resultó ser un artista nato, mientras Pedro era un pequeño científico que hacía experimentos en el jardín. Lucía se había unido al coro de la escuela y descubrimos que tenía una voz angelical que había estado escondida bajo años de silencio forzado. Sofía era la comediante de la familia, siempre inventando chistes y haciendo reír a todos. Y mi pequeña Emma, mi bebé de 4 años, finalmente dormía toda la noche sin pesadillas. Había comenzado a llamarme Mami Fátima en lugar de abuela, y cada vez que lo hacía, mi corazón se llenaba de una felicidad que no sabía que era posible. Rodrigo venía de visita 2 veces por semana, siempre acompañado por su terapeuta al principio, y luego gradualmente solo. Estaba trabajando duro para reconstruir su relación con los niños, y aunque el progreso era lento, era genuino. Había comenzado a entender cómo había fallado como padre, y estaba comprometido a cambiar. Patricia, por otro lado, había sido arrestada cuando intentó salir del país con un pasaporte falso. Estaba enfrentando múltiples cargos criminales, y según Roberto, probablemente pasaría varios años en prisión. Había perdido todo, sus hijos, su libertad, y cualquier posibilidad de redemption. Una tarde, mientras observaba a los 6 niños jugando en nuestro jardín nuevo, César, mi viejo vecino, vino a visitarnos. Fátima, me dijo mientras compartíamos café en la terraza, ¿alguna vez te arrepientes de haber revelado tu situación financiera? Ahora todo el mundo sabe que eres rica. Sonreí, viendo cómo Emma perseguía mariposas mientras los gemelos construían una casa del árbol con Antonio. César, durante años mantuve el secreto porque pensé que el dinero cambiaría como la gente me veía. Pero me di cuenta de algo importante. Las personas que me aman por quien soy seguirán amándome, y las que solo se interesan por mi dinero no valen la pena. ¿Y los niños? Saben lo rica que eres. Saben que no tenemos que preocuparnos por dinero, pero más importante, saben que son amados incondicionalmente. Emma me dijo ayer que yo era la abuela más rica del mundo, no por mi dinero, sino porque tengo 6 nietos maravillosos. Esa noche, durante la cena familiar en nuestra mesa grande que acomodaba perfectamente a 7 personas, Antonio hizo una pregunta que me sorprendió. Mami Fátima, dijo, usando el término que todos habían adoptado gradualmente, ¿por qué nunca nos dijiste que tenías tanto dinero? Porque quería que me conocieran por quien soy, no por lo que tengo, le expliqué. El dinero es una herramienta, mi amor. Puede ayudarnos a tener una vida cómoda y segura, pero no puede comprar lo más importante, el amor, el respeto y la familia verdadera. ¿Nosotros somos tu familia verdadera?, preguntó Emma con sus ojos enormes. Ustedes son mi familia verdadera, mi tesoro más grande y mi mayor alegría, le respondí, besando su cabecita. Lucía levantó su vaso de leche como si fuera un brindis. Por Mami Fátima, que nos salvó. No, la corregí suavemente. Ustedes se salvaron a sí mismos siendo valientes y diciendo la verdad. Yo solo les di un lugar seguro donde hacerlo. 6 meses más tarde, recibí una carta inesperada. Era de Patricia, desde la prisión. La carta estaba llena de súplicas, promesas de cambio y pedidos de perdón. Al final, me suplicaba que le permitiera ver a los niños, prometiendo que había aprendido su lección. Les mostré la carta a los niños, porque creía que tenían derecho a saber. Antonio, ahora de 13 años y más maduro que muchos adultos, habló por todos. Mami Fátima, sabemos que mamá Patricia probablemente está sufriendo en la cárcel. Y no queremos que sufra para siempre. Pero tampoco queremos volver a tener miedo. Tal vez algún día, cuando seamos adultos, podamos hablar con ella. Pero ahora mismo, solo queremos seguir siendo felices contigo. Esa respuesta me llenó de orgullo. Estos niños, que habían sufrido tanto, habían desarrollado una sabiduría y compasión extraordinarias. 5 años después, cuando Emma tenía 9 años y Antonio 17, recibimos la noticia de que Patricia había sido liberada de prisión. Por un momento, sentí el viejo miedo de que intentara causar problemas nuevamente. Pero ya no éramos las mismas personas vulnerables de antes. Los niños habían crecido fuertes y seguros,
Yo había usado mi influencia para crear una red de protección legal inquebrantable, y nuestra familia había demostrado ser indestructible. Al final, Patricia nunca intentó contactarnos. Según Roberto, había dejado la ciudad y comenzado una nueva vida en otro estado. Los niños siguieron creciendo, graduándose con honores, ingresando a las mejores universidades y convirtiéndose en adultos exitosos y empáticos. Y yo, Fátima Morales, a los 74 años, pude ver desde primera fila cómo 6 niños traumatizados se convirtieron en 6 adultos extraordinarios que cambiaron el mundo con su bondad, su fuerza y su determinación de proteger a otros niños que pasaran por lo que ellos habían vivido. Patricia había pensado que estaba abandonando a una carga con una anciana inútil. En realidad, me había dado el regalo más grande de mi vida, la oportunidad de ser verdaderamente madre otra vez, y de demostrar que el amor genuino siempre triunfa sobre la crueldad y la manipulación. La vida me había enseñado que a veces, los errores más grandes de nuestros enemigos se convierten en nuestras bendiciones más hermosas.